Yo pregunto, ¿todas las magnitudes tienen todas las figuras tienen la misma magnitud? ¿Cuál de ellos tiene la componente mayor horizontal? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque Eso lo leyó ahí, pero no sabe por qué. Encuentren la componente en X del vector A y la componente en Y. Por favor, igual encuentren la de B y la de C. Vamos. Despejen en componente los tres vectores, por favor. ¿Cómo encuentro la componente del vector A en X? Jóvenes. Jóvenes, la componente del vector A en X se encuentra. El vector A mide 40 newtons por el coseno de 80 grados. ¿Cuánto es eso? ¿Lo están escribiendo? La componente en Y va a ser igual a 40 newtons por el seno de 80 grados. Encuentren la componente del vector B en X. ¿Cómo la encuentro? Vector B, 40 newtons por coseno de 45 grados. Encuentren la componente en Y de B, que va a ser 40 newtons por el seno de 45 grados. ¿Cuánto da eso? 40 por el seno de 45 grados. Da 28.28. Gracias. Ahora encontremos las componentes del vector C. La componente en X va a ser 40 por coseno de 20 grados. ¿Cuánto les da? Gracias. 37.51. Gracias. Y ahora 40 por seno de 20 grados. .68. ¿Cuánto? 7.68. 7. 18. 18. ¿Cuál de ellos tiene la mayor componente horizontal? ¿Cuánto tenía el A? ¿40 por coseno de 80, cuánto es? $6.95, no sé. 40 por coseno de 45. ¿Perdón? No entendí qué dijo el vector B, la componente en X. 28.28. ¿Y la componente en C? ¿40 por coseno de 20 grados? 37.58. Muy bien. ¿Cuál de las tres figuras? Fíjense que la fuerza tiene 40 newtons en los tres, pero los grados a la cual fue aplicada la fuerza es diferente. ¿En dónde obtuvimos mayor componente en X? En el C. En el C. Muy bien. Entonces, ustedes debieron haber tenido esto también, ¿sí? La componente en X, la componente en Y. Componente en X y en X y en Y de cada uno. La pregunta es, ¿cuál tiene mayor componente en X? C. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora se nos dice que un vector A tiene componentes regulares A igual a 2 en X,
en Y es igual a menos 4. ¿Cuál de los siguientes vectores representa el vector A? En X es 2 y en Y es menos 4. ¿En qué cuadrante está? Cuarto cuadrante. Perfecto, bravo, muy bien. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. En X es positiva y en Y es negativa. Ahora encuentren, por favor, tenemos la componente en X y en Y. Encuentren la magnitud del vector, por favor. Y el ángulo. Y ahorita vengo. Mientras ustedes encuentran eso, yo voy a traer. ¿Ya lo encontraron? ¿Cuál es la magnitud del vector A? Jóvenes. ¿Cómo encuentro la magnitud del vector A? Jóvenes, ¿cómo encuentro la magnitud del vector A?
que tiene componente en X 2 y componente en Y menos 4. ¿No saben? Teorema de Pitágoras, por favor. La componente en X es 2 y la componente en Y es menos 4. Elevo al cuadrado ambos componentes. Este negativo se vuelve positivo y me da el componente A de 4.47. El ángulo va a ser la tangente inversa de la componente en Y dividido la componente en X. Y me da, como es negativo, me va a dar acá menos 63.43 grados. ¿De acuerdo? Aquí tienen ustedes la bibliografía, como sumar vectores, que es un vector, cómo hacer el método de gráfico, para que ustedes continúen con su aprendizaje. Quedo a la orden para preguntas.